Bienvenidos a Reflexiones de Vida, les saluda el pastor Johnny Moreno. La reflexión de hoy se titula Una iglesia piadosa, basada en los capítulos 5 al 6 de Primera a Timoteo y también los capítulos 1 y 2 de Segunda a Timoteo. En esta sección vamos a encontrar 7 aspectos importantes de una iglesia piadosa. Y es necesario que al meditar en estos 7 aspectos revises tu corazón, revises tu conducta, revise si realmente estás andando de acuerdo a la piedad. En primer lugar, una iglesia piadosa respeta a las personas. Dice el apóstol Pablo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces lo primero que encontramos aquí es cómo Pablo instruye a Timoteo a poder no solamente él respetar a las personas de la iglesia, sino también a enseñar a los hermanos de la iglesia a respetar a todas las personas. En segundo lugar, una iglesia piadosa reconoce a los servidores de Dios. Dice la Escritura, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una iglesia piadosa reconoce a aquellos que sirven y ministran de parte de Dios y les dan la honra que merecen, porque Dios también los honra con el ministerio si son fieles. Y por eso, si tú estás en el ministerio, debes honrar a Dios siendo fiel, cumpliendo la labor que Dios te ha encomendado para que también puedas recibir honra de Dios. Pero como iglesia somos llamados también a honrar a aquellos que sirven al Señor. En tercer lugar, una iglesia piadosa retiene su pureza. Dice la Escritura, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Es necesario aprender a vivir en santidad y en pureza para así mantener un testimonio ante la congregación, ante la gente que no conoce al Señor, pero sobre todo ante Dios, de una vida santa. Tú y yo necesitamos por eso retener nuestra pureza y no participar en pecados ajenos. En cuarto lugar, una iglesia piadosa rinde un servicio de excelencia. Continúa diciendo el apóstol Pablo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si tú eres un hermano o una hermana en Cristo, entonces aprende a dar lo mejor aun cuando estás en tu centro de labores. Si tú estás bajo la autoridad de alguna persona en tu empresa, en tu centro de trabajo, dale un buen servicio. Que ellos puedan ver en ti a una persona de excelencia, porque Dios nos llama a poder brindar lo mejor, no solamente a Dios, sino también a los demás. En quinto lugar, una iglesia piadosa reparte con generosidad. Dice la Escritura, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y una iglesia piadosa también reparte con generosidad. Cuando ve una necesidad, inmediatamente activa un corazón generoso para poder brindar lo necesario, la ayuda que aquella persona o aquella familia necesita para poder también ayudarle en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la escasez. La iglesia generosa es una iglesia piadosa. En sexto lugar,
Una iglesia piadosa refleja vida espiritual. La palabra de Dios dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y este consejo Pablo le da a Timoteo para que no se avergüence del Evangelio, sino más bien tenga denuedo, tenga valor, y esto solamente es posible cuando estamos avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para dar testimonio y compartir la palabra del Señor. Y finalmente, una iglesia piadosa reside en la gracia de Dios. Dice la Biblia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El encargo de Pablo a Timoteo es que el Evangelio de la gracia no solamente debe ser enseñada a los líderes de la iglesia, sino también a toda la congregación, a fin de que todos podamos hablar y testificar de esta gracia. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de gracia, no de ley. Por esta razón necesitamos conocer cada día más el Evangelio de la gracia y compartirla, y sobre todo vivir en esta gracia que nos ha sido concedida en Jesucristo. Que el Señor les bendiga.